a ingresar nuestro estimado invitado y vamos al tiro con él. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Qué gusto de verlos. ¿Cómo pasa el año nuevo y las fiestas? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estuvieron las fiestas? ¿Cómo estuvo ese año nuevo? Súper bien. Súper bien. Muchas gracias. Muy amable. Pero mira, yo ya no deseo buenos años porque ha sido un ciclo malo. Y la verdad, las cosas que no creo que los ciclos se van así por el cambio de año. Así que, por lo tanto, simplemente uno tiene que esperar a tratar de que topen fondo y que de alguna manera uno pueda llegar y empezar un nuevo proceso. Y yo creo que todavía no hemos topado fondo. Así que yo deseo que en el fondo no sea un buen año, sino que sea un año en donde las personas puedan llegar y adquirir la fortaleza que necesiten para enfrentar la etapa que viene, porque va a ser difícil. Tomás, ¿qué nos dejó? Hagamos como una micro revisión. ¿Qué fue lo más destacado del año pasado? En términos de lo positivo y lo negativo del año 22. ¿Hay algo positivo? No, yo veo muy mal. 100%. Es que lo que pasa es que cuando a mí esa pregunta está hecha sobre la base de llegar y ponerle una trampa a la persona que la recibe, porque en el fondo si te dice que no hay nada positivo, en el fondo te va a llegar y decir, pierde credibilidad, porque cómo es posible que todo sea tan malo, por así decirlo. No, Tomás, tú sabes que yo no te pondría ninguna trampa de ningún tipo. No, tú no, pero la pregunta tiene esa trampa. La pregunta en el fondo tiene esa trampa porque en el fondo pone en cuestión, pone a prueba la credibilidad del destinatario de la pregunta, por así decirlo. Y yo debo llegar y decirte que la única manera que yo tengo que responder a esa pregunta es que en todo lo que yo creo relevante para Chile no fue un buen año. O sea, la verdad, todo lo que fue relevante para Chile, para las cosas que hago yo, cómo veo el país para adelante y cómo hay que salir, esto al revés. Se aceleró un proceso de deterioro. Yo creo que eventualmente en este momento, as we speak, se está acelerando de una manera muy, muy grande eventualmente en temas que vamos a comentar. Un deterioro público como nunca más antes habíamos visto en el país. Entonces, yo debo llegar y decir que hay que llegar y justamente dimensionar el dramatismo de lo que estoy tratando de destacar. Es imposible pedirme a mí que yo llegué justamente, porque en el fondo, si yo tuviera que destacar cosas positivas, bueno, mi hija volvió de su intercambio de 8 meses. Acaba de llegar y postular a ingresar a la universidad, la otra ya está en la universidad, le está yendo bien. Temas que me importan, por así decirlo. Pero a nadie le importan más que a mí esos temas. Así que, por lo tanto, lo que te quiero decir es de que en este momento los temas que están detrás de tu pregunta, yo no tengo otra forma de responderlo. Hay un ciclo malo, se ha agravado ese ciclo y va a tender a agravarse más. No hemos topado fondo. ¿Y qué nos depara entonces el 2023? Si tú estás hablando que no hemos topado fondo, ¿de qué manera vamos a topar el fondo? Aparte del proceso económico. Es una muy buena pregunta. Bien. La verdad, las cosas que las personas que están tratando de alguna manera de mitigar el año, la respuesta pública, está tratando de barajar. Si yo tuviera que describir qué es lo que distingue este ciclo en este momento, es el gran acomodo, el barajeo. Los tipos están comprando tiempo y están tratando de alguna manera de inmunizarse del deterioro público del país. Eso es lo que están haciendo. Y lo están haciendo a través de un proceso constituyente, ¿ya? Que no lo ha pedido nadie, que en el fondo llega y revierte lo que fue el resultado del plebiscito pasado, pretende convertir eso en otra cosa, y además delega el poder constituyente del Congreso en un ente que no tiene la legitimidad que tiene el Congreso para este tipo de tareas. Segundo término, eventualmente están tratando de barajar y acomodarse eventualmente, en el fondo quedándose y atrincherándose en determinados grupos, en determinados lugares. La Fiscalía es una de ellas, pero no solo eso, la disputa que hemos tenido sobre la pedofilia en la Facultad de Filosofía en Chile, ya antes la habíamos tenido con la CAM en la Universidad de Concepción, con la plurinacionalidad en la USACH eventualmente, ya la habíamos tenido con trenzas judiciales en la Católica de Valparaíso, y te podría decir un lugar más dable eventualmente en donde se demuestra el grupismo chileno, como tratar de alguna manera de pechar y quedarse en un lugar y llegar y pasar el invierno, por así decirlo. Porque en el fondo, tu generación, mi generación fue educada de otro modo, que estas instituciones eran colectivas, eran públicas, y a todos nos interesaban para dónde iban. Cuando tú tienes a pedófilos en la Universidad de Chile, cuando tú tienes eventualmente a pluriidiotizados en la USACH y en el Centro de Estudios Públicos, cuando tú tienes una trenza judicial en la Católica Valparaíso,
que además pretende quedarse con la fiscalía y además pretende llegar y tener peones en el gabinete y al mismo tiempo en el proceso constituyente, hay mala fe. Y ese juego de mala fe eventualmente creo que va a terminar mal. Mira, eso es lo que vamos a conversar. Quiero mostrarte algo, porque el año en Chile terminó fatal. Y quiero mostrarte algo que dura 30 segundos. Y yo quiero que después tú me digas tu sincera y profunda opinión. ¿Ok? Ahí va. Lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución. Efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. No es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, ¿cierto?, tiene que ver con el principio indubio pro reo, etcétera, etcétera. Lo que pasa, Mauricio, es de que los indultos no son el tema. Los indultos son un tema y son un costo, ¿ya? Pero nadie puede llegar y declararse sorprendido por los indultos. Ese es el punto, ¿ya? Nosotros veníamos discutiendo actualmente un indulto general para los presos de la revuelta desde finales del gobierno de Piñera. Y se había intentado una ley general de indulto en el Congreso bajo, ¿cómo se llama?, en los primeros meses de Boric. Cuando eso ya no se vio, desde se está discutiendo un indulto particular adentro del Ministerio de Justicia. Eso lo sabía todo el mundo. Todo el mundo. Y la verdad de las cosas es que cuando tú tienes un conjunto de grupos, eventualmente en la derecha, que se tratan de despercutir de esos indultos, por ejemplo, a través de Diego Chalper en una querella de prevaricación. Imagínate quién iba a tener que manejar esa querella de prevaricación, el nuevo fiscal. Después, ¿cómo se llama? Tenías en segundo a Jaime Campo acusando de que se podía llegar a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional para pedir la nulidad del decreto de indulto. Mentira. Es puro choque. Entonces, lo que te quiero decir efectivamente en que, en primer lugar, lo que tú tuviste, lo que es sorpresivo desde el punto de vista del gobierno, si tú quieres llegar a hacer una crítica correcta al gobierno, es de que Boric tomó una decisión personal. ¿Ya? La tomó con su ministra de Justicia, todo lo que tú quieras, pero la tomó personal. Y esa decisión, hay grupos que influyeron para tomarla. Y finalmente se enreda de tal manera que tiene tales costos eventualmente que tiene que llegar a un acuerdo que lo compense a los indultos. Entonces, termina diciendo: yo indulto los míos, yo los regalo a la fiscalía a mis adversarios para que no investigue a los suyos. Esa es la lógica de lo que ocurrió esta semana, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Y la lógica de lo que ocurrió la semana es peor, porque el remedio es peor que la enfermedad, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Y ese punto es el que nos va a acompañar. Chile ha tenido muchas oportunidades, presidentes que han hecho indultos controvertibles. Muchas veces. Allende indultó a los asesinos de Edmundo Pérez Sujovic. O sea, perdona que te lo diga actualmente. O sea, Frei Ruiz-Tagle indultó a un asesino, perdón, a un violador de menores, actualmente ya Entonces, lo que te quiero decir, efectivamente, para este efecto, indultos controvertidos han existido en muchas oportunidades, ¿ya? Así que, por ende, eventualmente, eso genera un costo en sí mismo. Y ese costo en sí mismo hay que llegar y cobrarlo, ejercerlo y todo lo demás. Pero no se compensa. Y lo que hemos visto estos días son grupos que han tratado de aprovecharse del pánico de los indultos para llegar y generar un mal mayor. Y el mal mayor que nos va a acompañar por 8 años es el fiscal nacional. Y ese es el mal mayor que está en este momento desplegando todos sus efectos perversos, por así decirlo. Hoy día, Ángel Valencia pide la renuncia a todos sus directivos, entre las cuales está menos que una competidora de él, Marta Herrera, ¿ya? Efectivamente, en segundo término, hoy día le sacan una fotografía con un conocido abogado de narcotraficante junto a Francisco Buenchumilla en el aeropuerto, ¿ya? Entonces tú comprenderás efectivamente que todo lo que se advirtió respecto de los problemas inherentes a los conflictos de interés de Ángel Valencia se está demostrando en los hechos que eventualmente esta cosa se va a precipitar. Pero Ángel Valencia no es solamente el problema de la Fiscalía Nacional. Es el ministro de Justicia, es el nuevo ministro de Justicia. Si esto es una treta. Los mismos grupos que impusieron a Ángel Valencia impusieron a Lucho Cordero eventualmente en el Ministerio de Justicia, ¿ya? Y esos mismos grupos tienen pretensiones de meter a determinados peones en el proceso constituyente. Y se quieren llevar el proceso para la casa, ¿ya? Por eso están mencionando
mencionando a Girardi en la lista de expertos, son el mismo grupo, es exactamente el mismo grupo, te lo doy firmado hoy día. Entonces, lo sorprendente es que no te hayan renunciado las ministras que habían prometido renunciar si se aprobaba Valencia. Si se aprobaba Valencia, la ministra Orellana, la mujer, había dicho que ella renunciaba, no ha renunciado hasta el día de hoy, fíjate. No ha renunciado hasta el día de hoy. La Ana Lía Uriarte viene apareciendo ayer, después de 10 días con long COVID. ¿Ah? Long COVID, actualmente. Efectivamente, qué sorpresivo este long COVID, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Entonces, yo te voy a decir con toda sinceridad que hay acomodo. Si tú me pides que yo te diga qué es lo que está ocurriendo en el Chile hoy día, todo el mundo se está tratando de colocar, acodar. Y era llevando un nivel de empleo el gran eficacia pública que tengan. Entonces, esto va a aumentar violencia. Y no solamente va a aumentar violencia, va a demostrar unidades de poder de grupos sexuales. Son grupos que tienen capturado el poder judicial y que en el fondo eventualmente va a redundar en un deterioro público de corto plazo. ¿Estamos ante la argentinización ya de lleno? No, la argentinización en la política. Estamos en lo que se refiere a la fiscalía, en lo que está ocurriendo en Perú y o sea, y lo que ocurrió en Italia en el caso Manupuluti. Actualmente vas a ver qué es lo que va a pasar. Mira, una de las cosas que Ángel Valencia hizo cuando hizo la exposición en el Senado, porque yo el lunes estuve pegado a este caso todo el día, llegó y dijo que en buenas cuentas esta cosa se resolvía con tecnología. Incluso ante una pregunta, Alfonso Urresti, poco menos que dijo que había que llegar a aplicar tecnologías de inteligencia artificial. Y que de lado van a China y van a California. Han intentado eventualmente reconocimientos faciales, eventualmente que les ha salido mal. Han sido muy controvertidos esos reconocimientos, esas tecnologías de reconocimientos faciales. Esto no se resuelve solamente identificando el delito o segregando socialmente el delito, o identificando un lumpen proletario, un lumpen consumista eventualmente en la calle y decir estos gallos los voy a meter todos presos. Porque esos gallos tienen armas automáticas. Alguien les dio las armas automáticas. Son parte de una banda, tienen jefe. Esos jefes tarde o temprano tienen vínculos judiciales. Entonces, yo el otro día mostré en un posteo eventualmente como un autosicario eventualmente iba a la casa de otro gallo eventualmente y grababa, mientras tenía una pistola le disparaba los genitales al otro, ¿ya? Y lo veía. Bueno, ese gallo grababa toda esta cosa porque se siente respaldado tanto por su banda como también las trenzas judiciales que no le van a dar un castigo efectivamente relevante. Claro. Entonces, tarde o temprano, un fiscal que investigue estos hechos se va a encontrar con un juez o se va a encontrar con una autoridad pública. Y en ese momento ese fiscal se vulnerabiliza. En ese momento corre riesgo ese fiscal. O sea, no basta que tú tengas una masonería judicial que llegue y diga, ahora vamos a ordenar este lumperío eventualmente y los vamos a meter a todos presos eventualmente. Porque hay trenzas eventualmente que están capturadas, por así decirlo. Y esas trenzas ellos no saben efectivamente resolverlas. Entonces, cuando tú tienes de fiscal nacional a un tipo que ha sido cuestionado porque es abogado de ¿cómo se llama?, de abusadores sexuales. Y no uno, sino varios, fraude a carabinero eventualmente. El problema eventualmente de uno que estaba metido en casos de violaciones de escucha eventualmente para los casos de Huracán. Después el caso eventualmente de Hadwe en la NFP. La colusión de las farmacias. Y ahora hoy día un conocido abogado narcotraficante se saca fotografías con él eventualmente y con Francisco Buenchumilla en el aeropuerto de Santiago. Tú dices, este tipo está loco. Está loco. Y son de teflón. Porque tú compras estas fotografías en cualquier parte del mundo, eventualmente hieren en el alma a un fiscal nacional, porque además no solamente demuestran algo que lo dejan ridículo, sino que además demuestra que hay grupos que van a seguir sacándole más fotos. Entonces, como van a seguir sacándole más fotos, se va a exponer. ¿Y tú qué? ¿Cómo que dice el gallo? Le importa un bleo. Evade, toma la decisión, le pide la renuncia eventualmente a sus directivos superiores, genera el conflicto político y descoloca a una izquierda en el gobierno. Los descoloca, porque en el fondo se desmoralizan y no saben qué hacer. Porque los gallos, algunos de ellos votaron a favor por Valencia en el Senado. Concretamente el senador Latorre, concretamente Fidel Espinosa, Urresti mismo, Juan Luis Castro, eventualmente te puedo dar la lista efectivamente de los tipos. Y ahora se quedan cañan pim bom bim, como que no es una responsabilidad de ella. Iván Flores, Alejandra Sepúlveda. Entonces cuando tú tienes esta degradación de grupos, demuestra que tienen un mal diagnóstico, tienen un conflicto interno que va a tender a aumentar y no disminuir. El problema, además, no va a tener la solución que ellos esperan. Y al mismo tiempo, lo que denotas es que el problema ya deja de ser solamente un problema delictual o un problema criminal,
y pasa a ser un problema político. ¿Por qué? Porque los gallos no solamente tienen pretensiones para hacerse de la fiscalía, sino que quieren llegar y dominar el proceso constituyente, quieren mayor arbitrio judicial, quieren tener control en el gabinete, quieren control en el gabinete, entran ahí envalentonados. ¿Se acuerdan ustedes cuando el colegio médico se sentía envalentonado porque tenía 5 ministras al comienzo de este gobierno? ¿Ah? Okay. Y después Mapu, Eugenio Tironi celebrando las ministras, la Urrejola en la Cancillería, Carlos Montes y Esteban Valenzuela. ¿Ah? El grupo del Mapu. Y después, ex ante, que ha hablado de la dupla Toá-Marcel. La Toá-Marcel, esta dupla de los empresarios, por así decirlo, de una derecha económica, por así decirlo. Cuando tú tienes todos estos grupos haciendo un spin ante un gobierno que está deteriorado, te aumenta su nivel de impopularidad, con un presidente errático, y además al mismo tiempo, que un día propone a la Marta Herrera y otro día a la Ángel Valencia, ¿ah? Que un día hace una cosa, hace otra después. Cuando tú tienes grupos que lo capturan en lo privado, que descolocan a sus principales ministros del equipo político, ¿ah? Porque las descolocan, al punto que una se declara enferma durante 10 días, ¿ya? Porque no se quiere entender con la medida, por así decirlo. Cuando tú tienes eso, tienes un problema. ¿Qué rol porque yo he escuchado por ahí leyendo que la senadora Campillay hacía gran influencia en la decisión de Boric por los indultos? ¿Tú crees que entre la senadora Campillay y más allá hay un tema también de narcotráfico metido dentro de todo este tema? No, mira, sí, los indultos son políticos. ¿Quién mueve todo esto? Los indultos son políticos. Los indultos son políticos y era evidente que toda la izquierda más puntúa del gobierno iba a estar a favor de los indultos, los iba a defender, no solamente iba a defender los indultos, iba a pedir más indultos. Si en algún momento el Frente Amplio hizo declaraciones la semana antepasada diciendo que esperaban más indultos, ¿no? Antes de que el caso estuviera escalando a su mayor expresión de deterioro, por así decirlo, decían más indultos, hasta que ahí la Carolina Toá tuvo que llegar y decir que el presidente no estaba pensando en más indultos, pero se lo pidieron. Así que por ende que iban a haber grupos que iban a respaldar los indultos era evidente. Te repito, Andrés, olvídate de los indultos. El problema no son, además, antes ya te habían dado pensiones de gracia a los detenidos por el reventón social. Claro. Sí. Así que cortemos el asunto de venir a escandalizarse hoy día por los indultos, y yo encuentro que es infantil, porque la verdad porque no está ahí el problema, ¿te fijas o no? O sea, es probable que esos bestias eventualmente van a salir a la calle, eventualmente. Y ese es el problema. El problema radica en que nadie detiene al gobierno para llegar y evitarlo, y al revés, tratan de aprovecharse del pánico, del deterioro político del gobierno para llegar y lograrles la fiscalía. Porque no hay Valencia sin indulto. Si no hubieran habido indulto, eventualmente no tienes a Valencia. No lo tienes. Así que Valencia debería ser el primer agradecido de tener indulto, aunque no lo diga, aunque diga todo lo contrario, por así decirlo. ¿Te fijas o no? O sea, yo lo que te quiero tratar de explicar efectivamente es que el tema no son los indultos. Olvídate el tema. Hace pocos días atrás, actualmente en la segunda, le hicieron una entrevista a Davor Harasic. Y Davor Harasic entraba con una arrogancia enorme, porque no solamente trataba a Boric poco menos que un pelota, por así decirlo, sino que además decía que él hubiera esperado que el único indultado hubiera sido Mateluna, su cliente. Yo decía, mira, este tipo está loco. ¿Y por qué está loco? Porque es probable que él va a tener que llegar y acudir a un tribunal para defender los indultos de grupos que van a querer llegar y pedir su nulidad o inhabilitarlo o anular esos indultos. Pero el tipo no, tenía que aparecer en público, hacer declaraciones que además afectaban no solamente al gobierno, sino que al mismo tiempo opinaba sobre el proceso constituyente, poco menos que hablaba acerca efectivamente daba su tesis jurídica respecto al cliente que no se lo había aprobado ni el Tribunal de Garantía, ni el Tribunal Penal Loral que efectivamente condenó a Mateluna, ni tampoco la Corte de Apelaciones, ni siquiera la Suprema. Entonces, la verdad es la cosa que el gallo eventualmente entra ahí con un nivel de arrogancia. Que a mí de una arrogancia. Y si tú lo sumas a Lucho Cordero, Mr. Copycat, Mr. Copycat, que asume ayer, Mr. Copycat, y le dicen, yo no voy a hablar ni de los indultos, ni tampoco del fiscal nacional. ¿Y de qué va a hablar usted, señor? ¿Y de qué va a hablar usted, señor? ¿Ah? Del clima. Entonces tú comprenderás que estos tipos son olímpicos. Dime una cosa, porque según la figura y el cuadro que nos estamos armando, ¿cierto? Y para que vayamos entendiendo todo esto, yo lo veo, personalmente, lo veo como que hay un grupo, o varios grupos,
que están luchando en la esfera de gobierno o a nivel de gobierno, que están luchando por parcelas de poder. Absolutamente. E intervenir en una u otras parcelas con este poder. ¿Quién va a dominar toda esta situación? Pero aquí hay una cosa que para mí resulta ser mucho más importante, porque a medida que estos grupos están en esta lucha, hay un pueblo olvidado, hay una crisis económica que se nos viene, hay medidas económicas y medidas sanitarias que no se están tomando. O sea, yo no sé cómo... ¿Medidas sanitarias que no se están tomando? ¿Qué quiere decir eso? Estamos de frente a la caída de las ISAPRES. Las ISAPRES están en caída libre, absolutamente libre. Están reforzando FONASA con dinero que va a tener que salir de una supuesta modificación tributaria, ¿cierto? Entonces yo veo a esta élite luchando por estas parcelas de poder con un pueblo olvidado. O sea, ¿qué esperanza? Bueno, yo, a diferencia de Andrés en esta oportunidad, me gusta cómo marca la pregunta Mauricio, porque la verdad las cosas que voy a explicar es el tema. Claro. Primero, yo creo que se identifica bien que aquí hay un acomodo de poder y de grupos que quieren llegar y colocarse. Entonces, tú dirías, bueno, Tomás, tú te has dedicado toda la vida a grupos de poder, ¿por qué motivo te estás quejando eventualmente? Si esto redundara en menor malestar, menor violencia, arreglar y ordenar el cuadro interno, tú me verías como el primero a decir, esto está bien hecho. Así que yo no me produce asco que hayan grupos que se quieren tomar tal o cual cosa o que quieran llegar y operar. El problema es que el neto de lo que está ocurriendo aquí no tiene sino que cómo llegar y deteriorarse. Eso es lo que estoy tratando de llegar y destacar. Esto va a aumentar una captura judicial que va a ir en beneficio de grupos de crimen organizado, en beneficio de bandas criminales, en beneficio eventualmente de corrupciones judiciales y políticas que van a tender eventualmente a llegar y cobrar precio en la calle. Esa es la verdad, eso es una cosa que es evidente, por así decirlo, ¿ya? En segundo término, lleva al gobierno a un nivel de entropía política en sus grupos que lo paralizan la gestión. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, es imposible que tú esperes eventualmente medidas en temas de la mujer, en temas económicos, en manejo delincuencial. El gobierno está dedicado a llegar a imponer eventualmente una trenza judicial, efectivamente, con la tercera sala, la Suprema. Cuando Mauricio llega y justamente habla de este deterioro y menciona el caso de la ISAPRE, está diciendo uno de los grandes forados que se está discutiendo poco en Chile hoy día, pero que es severo eventualmente. El tema de la quiebra de las ISAPRES obedece en gran medida eventualmente por un afán de legislar de la tercera sala. Y eso por dos temas. Uno es la tabla de factores, eventualmente, que finalmente se le dio valor retroactivo, eventualmente, en esa tercera sala. Eso genera una factura de más de $1.000 millones, ¿ya? Por el solo hecho de haberla girado. ¿Quién la paga? Cuando la tercera sala, la Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y estos gallos eventualmente pretenden legislar en temas que son políticos, por así decirlo, bueno, pues digan, ¿de dónde vamos a sacar la plata para eso? Y obviamente los gallos quieren llegar y quebrar la ISAPRE. Entonces esto es una intención deliberada que nadie va a llorar adentro del gobierno, pero el problema le genera el problema FONASA, por así decirlo. Y la segunda cosa son las preexistencias. Perdón, no las preexistencias, sino que el tema de las licencias médicas. El segundo tema son las licencias médicas. Si tú un país, efectivamente, con la licencia, tú sigues llegando y manejando la licencia médica como se está manejando, es imposible. Si te van a ir, efectivamente, imposible sostenerla. Tienes que buscar formas de resolver esto que efectivamente no signifiquen llegar y convertirla en un derecho adquirido, poco menos, eventualmente, para llegar y hacerlo. Hay mucho fraude en ese tema y genera un hoyo eventualmente que no se puede hacer. Entonces, esto no lo puedes resolver a nivel judicial. Esto lo tiene que resolver un gobierno. Y se tiene que resolver con una decisión política, ¿ya? Y este gobierno, en el fondo, no tiene el diagnóstico adecuado, ni la valentía, ni la capacidad para poder gestionarlo. Y tienes un poder adentro del Poder Judicial que quiere llegar y justamente asumir roles políticos. ¿Te fijas o no? Sí. Qué buen ejemplo el tema de la ISAPRE. Porque las ISAPRES demuestran eventualmente un problema eventualmente que no es solamente el problema político de la Fiscalía, el nombre del ministro de Justicia, sino que obedece a decisiones. Podríamos ver lo mismo en el tema ambiental. Podríamos ver eventualmente lo mismo en el tema que tú quieras que se discute en esa sala. Por eso yo era tan despectivo con el nombramiento de Luis Cordero. Porque yo leí uno de los libros de este fresco, eventualmente que asume, y que era como una especie de jurisprudencia de todos los fallos de la tercera sala. Y él quería, a través de ese libro, convertir la tercera sala prácticamente en el Tribunal Contencioso Administrativo del país. Yo te quiero decir que los tribunales contenciosos administrativos del país fue una promesa no cumplida de la Constitución del 25.
Nunca se crearon, nunca. Y en la Constitución del 80 se dio la solución por otra vía, a través del recurso de protección. Y además, eventualmente hoy día hay distintas instancias en Chile que asumen roles administrativistas, distintas. Tú puedes ir a controvertir decisiones administrativas por distintas vías en Chile, no en una sola sala, menos en una que no tiene legitimidad política y en segundo término son 4 señores o 5 señores. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, ni siquiera es el pleno de la Suprema, sino que es una parte de la Suprema, ¿te fijas o no? Entonces, cuando tú llegas y justamente le pretendes dar un omnipoder a eso, yo empiezo a llegar y alertar, ¿quién es este pelota que está de cornetero de Sergio Muñoz? Y yo vengo hace meses de eso, no estoy en este momento reclamando con Lucho Cordero hoy día. Yo me tocó conocer a este fresco, eventualmente, cuando hace 2 años atrás, eventualmente, se produjo los incidentes en Pío Nono, no sé si ustedes se acuerdan, los incidentes en Pío Nono que terminaron eventualmente con el menor... con el cabro que se cayó y lo empujaron. Con el carabinero que además era un muchacho joven que había reingresado recién en un aumento de planta de las fuerzas especiales, eventualmente, que estaba ilusionado que el pobre terminaba preso eventualmente por este caso, porque tenía la fiscal Chong, efectivamente tirándose encima. Bueno, yo me veo envuelto en ese caso eventualmente porque hice opiniones en redes, en mis redes eventualmente respecto al menor que tenía una ficha policial y otro. Y me encuentro con la Patricia Muñoz mandándome eventualmente a través de una denuncia eventualmente, pero que termina con la PDI en mi casa, no en esto, en el departamento anterior, eventualmente que me van a ver. Porque en el fondo yo estaba violando la ley respecto de los datos privados del menor. Pero tú comprendes, estás loco. Y además es una forma de silenciar al adversario. ¿Quién es el abogado de la Patricia Muñoz? Luis Cordero. Y después se produce la disputa de esta Patricia Muñoz, eventualmente producto del saltémonos los torniquetes. ¿Ya? ¿Se acuerdan del saltémonos los torniquetes? 53 diputados van a la Corte Suprema para pedir su destitución porque era inconcebible. ¿Quién era el abogado de Patricia Muñoz? Luis Cordero. Entonces, lo que te quiero tratar de decir es que yo hace rato vengo alertado sobre Luis Cordero, Mr. Copycat. Y te voy a decir que me desayuno hace unos días atrás porque me dicen que está en Alemania. Yo digo, ¿por qué está en Alemania? Porque es pareja de la embajadora de Chile en Alemania. Me toca la casualidad que la pareja que es embajadora en Chile en Alemania es una amiga mía. Es una amiga mía. La manera Atria ha sido amiga mía, tal vez no con nivel de intimidad o de cercanía que yo pueda llegar y girar a cuentas amistad, pero yo tendría que ser muy miserable decir que no conozco la manera Atria y que de alguna manera no tengo un cierto nivel de deber de verla con buena fe. La manera Atria fue la señora de Antonio Bascuñán, la madre de los hijos en común con Antonio actualmente, y los conozco desde la universidad. En segundo término, la manera es hija de un ex subsecretario de Economía de Eduardo Frei Montalva, que yo conocí en los últimos años. Y además, el tío de la Manena y el abuelo de la Manena fueron muy relevantes, sobre todo el abuelo eventualmente, cuando mi papá estaba en el BID en los años 60. Así que yo, por ende, eventualmente me hablan de la Manena H, y a pesar de que yo sea muy crítico de este gobierno y yo encuentro que la Manena nunca debió haber sido la embajadora de Chile en Alemania, no voy a hablar mal de la Manena. Pero aparece este otro pelota, que en el fondo no está en Chile para asumir su cargo porque está con la polola. Y está con la polola en Berlín. Entonces tú comprenderás que yo digo, corten el hueveo. Corten el hueveo. Corten el hueveo. Tú un frívolo, por así decirlo. ¿Te fijas o no? ¿Y por qué estaba en Berlín? Yo te voy a decir por qué estaba en Berlín. Porque le salió mal la operación. Porque apenas lo nombran el día sábado, aparecen los plagios de Luis Cordero Vega. 2 obras de Luis Cordero Vega en donde plagia a 10 obras. 10 obras. ¿Ya? Y por lo cual es castigado por nada menos que Davor Harasic. Pero en segundo término, aparte que lo desprestigian a través del tema de los plagios, ¿ya? Mr. Copycat aquí. Cara de corderito. Mr. Copycat. Luis Corderito. Mr. Copycat es masón y es parte de una trenza judicial de Sergio Muñoz que pretendían llegar y justamente tomar posición dentro del gobierno. Se los complica por la cosa de Ángel Valencia. Los complicaba. Y al final, el día lunes, concurre al Senado solo Carola Toá, con el subsecretario de Justicia como ministro subrogante, da lo mismo, pero en el fondo, y además la subsecretaria general de la presidencia, pero en el fondo la cara la da al ministro del Interior. Y se manejó bien. La Carola se manejó súper. Se despersonalizó. Se mantiene al margen. Reconoce que no tenían los votos al momento de que ella hace su intervención en la mañana en la comisión, que no tenían los votos
y le trata de llegar y quitar un poco dramatismo a la decisión eventualmente del nombre que se estaba proponiendo. Ni siquiera tú podrías llegar a interpretar que ella estaba haciendo una gran defensa de Valencia, a pesar de que ella había sido clienta de Ángel Valencia. Sí, porque en Ángel 2006. Porque Ángel Valencia, y no solamente Ángel Valencia, ella había sido clienta de Lucho Cordero, actualmente, no clienta, sino que Lucho Cordero había ayudado a trabajar en el gabinete de Carolina Toá cuando estaba siendo controvertida en la municipalidad de Santiago. Entonces, tú tenías aquí un grupito, por así decirlo, que comprometía a la Carola y cualquiera pudiera haber dicho, ¿por qué esta señora está aquí haciendo esta defensa cuando usted debería estar callampín bombín? ¿Ya? Por así decirlo, ¿eh? Pero la verdad las cosas que hizo una buena defensa, pero más que nada eso, el Senado se comportó de lo peor. Y se comportó de lo peor porque la verdad las cosas que demostró su captura política y su entropía, al punto de que eventualmente no se puede hacer cargo de la calle. Si estas decisiones realmente son severas, porque en el fondo hay otro país, como dice Mauricio eventualmente, que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo con esta lógica, ¿ya? Y ese divorcio es muy fuerte, a tal punto que al día siguiente de esto, el día martes, se produce un incidente en el marco de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en donde se produce un voto censura contra la Carol Cariola, la diputada comunista. Sí. Y ahí efectivamente Diego Chalper termina votando en contra de la censura y se produce una trifulca con Gonzalo Lacarrera. Sí, y Gonzalo Lacarrera enfrenta a Chalper. Y tú comprenderás que Gonzalo Lacarrera bastaba ver esas imágenes, se veía desaforado, se veía desequilibrado, se veía mal eventualmente. Pero el otro también se veía mal, estaba rodeado por toda una jauría efectivamente de izquierda eventualmente, y el tipo se paraba, estoy hablando de Chalper, se paraba y decía para que Chile no se vuelva a Brasil. ¿Qué se cree ese imbécil? Sí, hay eventualmente parte de una derecha eventualmente que ha pretendido hacer el acuerdo constituyente, termina votando por la Carol Cariola, amenaza con una querella por prevaricación que no es capaz de cumplir eventualmente, están felices con Valencia, por así decirlo, y todo puro show, todo puro show. Y hay una cosa... Ese espectáculo eventualmente produce una división que aumenta en la derecha. ¿Estamos? Hace 2 días atrás, perdón Mauricio, pero me hiciste una pregunta dale. Hace 2 días atrás se produce una reunión en el PPD en donde va Girardi, Heraldo Muñoz, Sergio Vitar, Francisco Vidal y otros para llegar y discutir qué hacer respecto de la elección de convencionales en mayo eventualmente. Y ahí Girardi, y se lo publica La Tercera, eventualmente declara de que en el fondo no hay que ir a una lista en común, porque en realidad los grupos más de izquierda del gobierno no los quieren a ellos. Y tú comprendes que y él da por perdida la elección en mayo, la da por perdida. Incluso reconoce que la derecha entra a esa elección con cerca de un 60% de partida, por así decir, una ventaja competitiva de esa dimensión. ¿Por qué aparece Girardi haciendo esto? ¿Y por qué lo publica? Muy simple, porque es parte de la misma trenza de Lucho Cordero, Ángel Valencia, para llegar y justamente entrar en la lista de expertos. Entonces vamos a tener un grupo con intención de captura. Yo te quiero decir que Luis Cordero Vega es una copia igual a Jaime Baza. Es igual. Es exactamente igual. Es una especie de arrogante, eventualmente, un sofista arrogante, eventualmente, que viene a hacer una venta de una pomada, que en el fondo no sirve a nada. Y solamente expresa grupos que de alguna manera quieren llegar y justamente llevarse la pelota para la casa. Va. Eso es muy evidente. Además genera efectivamente este infighting que estoy tratando de alguna manera de describir. Entonces, yo te quiero decir efectivamente que a mí lo que me asusta de esto es que precipita. Yo pensaba, porque estos gallos, como dije al comienzo, están tratando de comprar tiempo, barajar, un poco sortear el año. ¿Me explico, no? Que en el fondo todo el mundo se entretenga en la disputa electoral en la calle con respecto a una nueva convención constituyente y se entretengan ahí y que la presión política no vaya a otras partes. No, mentira. La presión política está en las policías, está en los tribunales, está en la fiscalía, la presión política está en el gabinete. La presión política sigue eventualmente en cada uno de los temas, está empezando a contaminar problemas severos en la industria eventualmente. No solamente el tema de la ISAPRE, hay problemas de empleo, hay problemas eventualmente en distintos tipos de rubros en la economía del país. Entonces tú empiezas a ver que todo te empieza... ¿Qué? 13 contenedores de cobre en San Antonio se roban antes de 2 días atrás. ¿Cómo se pueden robar a alguien 13 contenedores de cobre? Alguien explíqueme cómo alguien se roba... Ni los rumenos. Y una cosa que lo robe en un camino desértico en el norte. Una cosa... Pero San Antonio. Pero bueno, recuerda que el tren del norte fue suspendido porque
lo asaltaban el tren en el norte, Claro. y se robaban el cobre del tren, o sea, una cosa ahí. ¿Cómo te puedes robar 13 contenedores de Es cobre? increíble. O sea, yo lo que quiero ahora decirte es de que es como tratar de reforzar, de que aquí hay una cosa como una selva que está ocurriendo en el país, y tú tienes un debate estructural eventualmente que entretiene a la clase política con su lecera que no se topa. Pero mira, Claro. hablando de esa selva que está, vienen y nos encontramos con este otro show. Porque este está haciendo otro show dentro de Chile, ¿cierto? La mesa de seguridad. Este grillo de viejas que hay aquí, que no se ponen de acuerdo y no se quieren poner de acuerdo por una mesa de seguridad. Osandón, Mauricio, Osandón votó a favor de Valencia, habiendo dicho en privado que iba a votar en contra. Así que mira, a mí Osandón no me lo... Por eso no te digo, es un show. No me den la disputa entre senadores con el gobierno o la de Chalper, es porque es show. Créeme, es show. Pero ¿a quién Es show. responden? Tomás, a mí lo que realmente me gustaría Lo que he dicho, esto es una derecha económica. Esto lo voy a decir, yo lo he dicho hace rato, es una derecha ¿Quién económica. está detrás de todo esto? El acuerdo ¿Quién político, pero yo lo he dicho, ¿Luxi? pero yo te lo voy a decir. El acuerdo político actualmente es repetir el acomodo político del 18 de octubre de hace 3 años atrás. Sí. Es repetirlo. Es decir, permitirle al gobierno terminar como gobierno minoría, vetarle sus principales iniciativas desde el Congreso y generar un distractor político eventualmente en una elección de convención eventualmente que pueda llegar y descargar las pasiones políticas entre tanto eventualmente. Ahora complementa eso a una trenza masona judicial eventualmente, ¿Ya? que en el fondo adquiere interviene la fiscalía. ¿Ya? Interviene la fiscalía y endurece medidas, porque en el fondo lo que viene efectivamente Valencia a dar la sensación al pedir la renuncia a su directivo y hacer lo que está haciendo en este momento, eventualmente da la sensación de que viene una mano dura contra la delincuencia. Mentira, porque la verdad las cosas es que efectivamente el problema de la mano dura se va a notar no en la calle, si eso da lo mismo. La mano dura se te va a notar eventualmente en las trenzas de poder, y ahí no va a haber mano dura, eventualmente va a haber mano de blanda. Por eso la controversia con él eventualmente respecto a Guevara, respecto de Torrealba, respecto a Sabat. Por eso la disputa hoy día respecto a narcotraficantes, por así decirlo. Entonces, tú lo que tienes es que la respuesta no da el ancho. No da el ancho. No hay un diagnóstico compartido, no hay y no hay una estrategia compartida. Da lo mismo la mesa de seguridad, es paja esa weá. O sea, lo que te quiero decir efectivamente para todo efecto es de que no tienes ni el diagnóstico ni saber dónde te aprieta el zapato, por así decirlo. Y los gallos al revés, están ahí con el objeto de que no te aprieten el zapato, con el objeto de llegar y justamente no investigarle a tal o cual empresario eventualmente si informó o no eventualmente la UAF, a la unidad de análisis financiero, eventualmente de determinadas operaciones sospechosas, eventualmente que debió haber informado o no las investigue. Que no investigue eventualmente el otro, eventualmente, o a tal otro, por así decirlo. Y eso se va a notar. Entonces, lo que te quiero hablar es decir, y el problema va a ocurrir con el pobre fiscal adjunto que esté investigando en Aysén, o que esté investigando en Talca, o que esté investigando en el norte, y que de repente descubra una hebra, eventualmente que llegue y justamente descubra gente con poder que esté involucrado y sea valiente y diga, ¿sabes qué más voy a perseguir a estos gallos? Ese gallo corre peligro en su integridad personal. Sí, porque ahora hay sicarías. Porque no tiene un fiscal que lo va a proteger. Porque no tiene un fiscal que lo va a proteger. Porque no tiene un fiscal nacional que lo va a proteger. Sí. Le va a decir, mejor no te metáis en esto. Claro, o por último, va a decirle, no, yo no soy para decirte que lo hagas o que no lo hagas. O le podrá mentir y decir, yo te voy a defender, y no lo va a defender. Entonces, lo que te quiero hablar de decir efectivamente en esta materia es que tú tienes hoy día la fiscalía, no como Argentina. Oye, si en cierto sentido hay gente valiente en el Poder Judicial argentino, se acaban de condenar a la vicepresidenta de la República. ¿Ah? Sí. No, esto no va a operar igual acá en Chile. No. Esto no es la Chevesich. No. Esto no es eventualmente el proceso contra la Junta en Argentina. No, esto es todo lo contrario. Sí. Esto es yo indulto a los míos y te doy la fiscalía para que no investigue a los tuyos, por así decirlo. Exacto. ¿Tú crees que Tronco finalmente va a caer a la cárcel? Porque yo escuchaba ahí que... Nada, o sea, yo te voy a decir una cosa. Oye, o sea, una situación como la que has tenido con Jaime Orpi no la vas a tener.
Oye, si tienes a Chaguán llegando y suspendiendo la militancia, o que los gallos renuncian, sí, es show. Métete en la cabeza que es show. Oye, la Alejandra Sepúlveda, Iván Flores, mira, te voy a decir, 4 senadores. La Alejandra Sepúlveda, Iván Flores, ¿ya? De la derecha, David Sandoval, ¿ya? Y finalmente La Torre, Juan Ignacio La Torre. Los 4 senadores alegaron en la sala del Senado en contra de Valencia y votaron a favor. Los 4. Anda a explicarme por qué. Hasta Alejandra Sepúlveda lloró. Recordó la bancada en común que tenían eventualmente con Boric en la Cámara de Diputados, ¿no? Y lloró y votaba con dolor. Y tú decías, va a votar en contra. ¡Votó a favor! No, tú ves esta mierda, pero estas mierdas, porque yo no tengo otra forma de decir mierda, porque creen que uno es estúpido, por así decirlo. Cuando tú ves estas mierdas, efectivamente, alegar de esa manera, yo no lo sabe, no escucha esto. Esto es como... Bueno, que no importa que no escuchen, lo que pasa es que efectivamente, la verdad, que estas cosas vuelven a penarte después, porque alguien te las cobra. Te las cobra un candidato presidencial, te las cobra en un debate nacional, te las dicen. Sandón, ¿para qué te decirle? Sandón en el sentido un pobre huevón, por así decirlo. ¿Para qué estamos con cuentos? Entonces, cualquiera va a llegar y cobrarle, mire, usted está investigada por esta fiscalía. Es lo mismo que le pasaba a Iván Moreira. Sí. Iván Moreira debió haberse inhabilitado en todos estos casos, pero no, fue como una especie de gran tiritero en la discusión sobre esto. Y lo mismo que Javier Macaya, que decía, en su intervención Javier Macaya llegó y dijo que no tenía candidato a fiscal nacional. Mentiroso. Entonces él pactó un acuerdo con Valencia y su partido tenía una orden de partido de votar a favor de Valencia. Por eso David Sandoval vota a favor de Valencia. Los únicos 2 senadores de oposición que yo creo que fueron realmente valientes fueron la Carmen Gloria Aravena, de ex Evópoli, y Kuzanovich, ex Renovación Nacional. Kuzanovich llegó y dijo efectivamente que él no iba a ser cómplice de esta cosa del fiscal nacional. Lo encontré valiente, es de Magallanes actualmente. Lo encontré con coraje. La Carmen Gloria Aravena eventualmente es de la Araucanía actualmente, y tanto en la comisión hizo un alegato extraordinariamente valiente. Extraordinariamente valiente. Y destaqué varias intervenciones porque yo escuchaba esto real y ella después posteriormente las agradeció después, horas después, por así decirlo. Pero la encontré valiente porque no tenía por qué hacerlo y lo hizo. Y la verdad las cosas que eso. Pero David Sandoval había alegado en contra y vota a favor. Y después el otro que yo encontré que ya era suficiente, Juan Enrique Castro, del Maule, eventualmente no fue a votar. Le encuentro toda la razón de no haber ido a votar. Era una actitud media de maricón sonriente, por así decirlo, pero valió la pena que no fuera a votar, por así decirlo. Oye, mira, y la verdad, la cosa es que ahí los que debieron haber votado en contra y votaron a favor son el Rojo Edwards o Sandón, La Torre, que era de Revolución Democrática, pero es un pelota que no cacha lo que efectivamente hace, por así decirlo. Debió haber votado en contra la Alejandra Sepúlveda, Iván Flores, debió haber votado en contra... Y votan a favor. Debió haber en contra la Jimena Ordenes del Rojo Edwards también. Rojo Edwards también. Votó a favor. Habiendo dicho que iba a votar en contra, votó a favor. Entonces, después, ¿cómo se llama? Después tú tienes eventualmente que el PC votó en contra. Y votó súper bien en contra. Porque hizo una intervención ahí Daniel Núñez, eventualmente, que tú comprendas que el PC es de teflón. Al PC le importa un bleo. Tiene a la Camila Vallejo defendiendo los indultos, después dándose vuelta, después defendiendo a la Marta Herrera, después defendiendo a la tercera de la vencida, después... Y Wichipirichi con Ángel Valencia. Entonces tú comprendes que el PC es capaz de defender y vender a tu abuela, no le va a dar asco. Pero hizo una buena intervención. Daniel Núñez en su intervención hizo un recuerdo respecto de los primeros trabajos de verano a los cuales él había asistido como comunista y en los 80, y que se había llamado a esa escuela de verano Patricio Manzano, y que por esa razón no podía votar por Valencia. Y lo que estaba cobrándole a Valencia era el hecho de ser abogado de Bruno Villalobos en la causa de Patricio Manzano. Entonces, la verdad de las cosas que lo hizo bien. Si tú me preguntas a mí, yo soy una persona súper crítica de todos estos grupos, porque no les creo nada actualmente, y en general entro con un nivel de escepticismo a ellos, pero debo confesar de que Núñez dejó bastante bien parada el voto abstención que hizo tanto él como la Claudia Pascual. Y también la Fabiola Campillay, porque la Campillay no alegó, pero votó efectivamente de la misma manera que los otros dos. Entonces, si tú me preguntas a mí, ahí al gobierno le falló
los grupos de izquierda que se decían feministas. Y ahí la gran, yo diría, la persona que sacó la voz y lo hizo súper bien, era Loreto Carvajal, que es la senadora del PPD actualmente, que fue la que llevó la voz cantante en contra de Valencia, tanto en la comisión como también en la sala. Y la verdad de las cosas es que la otra, que a mí no me gusta mucho actualmente, pero que tuvo un cierto nivel de protagonismo divertido actualmente, es la Yana Proboste, que llegó y dijo que Valencia estaba mintiendo. Nunca nadie ha acusado a un fiscal nacional de mentir, ni siquiera Abbott ha sido acreedor de alguien que le diga que miente. Y aquí pero la Yana Proboste, con un desparpajo, no me dice, Ángel Valencia está mintiendo. Y yo quedé helado. Y ahí genera una situación que obligan a traer de nuevo a Ángel Valencia a la sala del Senado. Y ahí nuevamente Valencia miente. Porque los trata a ellos de idiotas de no entender cómo se manejan los poderes judiciales. Porque efectivamente le descubren un mandato judicial por Felipe Guevara, eventualmente, que además estaba vigente hasta el día de hoy. Y la Loreto Carvajal le rostra actuaciones en el proceso en donde Ángel Valencia concurre personalmente. Así que no servía la excusa de que no lo conocía a Felipe Guevara. Pero lo peor es que después, al día siguiente de su nombramiento, CIPER saca un artículo con 57 boletas emitidas por Ángel Valencia a nombre de la municipalidad de Lo Barnechea en procesos que involucraban a Guevara. O sea, yo lo que te quiero tratar de explicar con toda sinceridad es de que el nivel, yo diría, frescura desembosada, de gente de teflón, que está dispuesta a hacer cualquier lesera, y la incapacidad de gente de tener la valentía de decir, corten la chacota, es una cosa que a mí me dejó helado en esta oportunidad. O sea, con la excepción de la Loreto Carvajal, con la excepción de la Karina Kuzanovich, en general, en realidad estos tipos dieron, o sea, a mí me produjeron, los encontré vomitivos, pero vomitivos. Aquí hay otra, y hablando de chacota, te voy a mostrar algo más, digamos, para que sigamos con la chacota, porque aquí tenemos otro pasaje humorístico de lo que está ocurriendo en Chile. Es un peludo. Me gustaría saber si se pone Botox o no, porque la cara la tiene súper hinchada, ¿no? No, mi problema es que yo me estoy volviendo pelado, así que no soy quién para llegar a hablar de lo ridículo que se ve esa pelota. No, pero el que te estés volviendo pelado es porque tú quieres. Yo ya te he dicho la solución. Yo sé si hay que llegar, pero yo tengo que buscar una forma de llevar esto con dignidad. Que por lo menos no me vea como un idiota. Yo lo único que quiero es que nadie me pueda llegar y ver que se ve idiota el gallo. Tal vez no sea sexy, pero por lo menos que no me vea idiota, que me vea como un tipo inteligente, que esté por lo menos esté al día, que por lo menos opine y que diga y que pueda ser destacado lo que diga, por así decirlo. Tiene la cara hinchada como las muñecas Pepona. ¿Tú cachai las muñecas Peponas son de trapo? No conozco. Las muñecas Peponas son esas de trapo, con la cara muy redonda, los cachetes muy inflados, la nariz como un puntito. Bueno, no sé, tiene una cara ridícula al nivel... Yo te voy a decir que este pelota que ustedes ponían ahí, el tema de las acusaciones constitucionales son lo mismo que los indultos. Fue un intento en el gobierno y de Boric, de la presidencia, por tratar de asustar a la izquierda del gabinete por votar por Valencia. Y te explico por qué. Porque en el fondo era paja las acusaciones constitucionales. Sí, es verdad. Y a tal punto la Marcela Río desactiva la acusación constitucional que el día viernes Isao renuncia. Entonces ya no había argumento para votar por Valencia, porque si que un argumento para votar por Valencia, si un argumento para votar por Valencia era que efectivamente había que proteger a la Marcela Ríos y proteger a Giorgio Jackson, el que la Marcela Ríos renunciara ya le quitaba un argumento contra da lo mismo que presenta en la acusación constitucional. Sí, por supuesto. ¿Te fijas o no? Así que para estos efectos, eventualmente, lo de Giorgio Jackson también es una paja. Porque las lógicas de las acusaciones, constitucionales operan exactamente como se votó Valencia. Valencia, si tú ves la votación de Valencia, es completamente un debate cínico. Sí. Es un debate cínico en donde Macaya dice que él no tiene candidato cuando es una mentira. Él tenía candidato. Cuando 4 senadores alegan en contra y votan a favor. Cuando Santón y Rojo Edwards, efectivamente, poco menos que llegan y justamente hacen lo mismo. Cuando la Jimena Rincón llega ya y rompe lanzas por los hijos de Valencia que estaban ofendidos porque le sacaran
la demanda por alimentos a Ángel Valencia. Oye, ¿quién interpuso esa demanda? Si la interpuso la señora de Ángel Valencia. Era como obvio que se la iban a cobrar. Y eso se lo dijo Loreto Carvajal. Le dijo, a cualquiera de nosotros nos interpone una demanda, se va a sacar. Es una cosa que es obvia. Entonces, aquí en esta vuelta, tú tienes show. Es una ópera italiana. Esta cosa. Actualmente es una ópera italiana, actualmente en donde todos lloran, por así decirlo. Efectivamente lloran ahí. Y no se lleva nada. Así que el tema de las acusaciones constitucionales contra Boric valen hongo. Valen hongo. Si tú me preguntas a mí, en este momento no se van a presentar o no van a tener destino, no por el tema de Valencia o del ciclo político actual o el mérito de los indultos o el problema que se le está discutiendo con respecto a presionar al Ceremi tal o cual para una decisión X. No. En el fondo van a prosperar más adelante por otro tema, eventualmente, porque nadie quiere a George Jackson. Si hay alguien que en realidad tiene poco poder hoy día, porque tampoco tiene mucho respaldo político, se llama George Jackson, por así decirlo. Nadie lo quiere, ¿eh? ¿Cuándo se notó ese problema? ¿Ya? Se notó el fin de semana, no con la renuncia de Marcela Ríos, sino con la renuncia de Mesa López Jandía, el jefe de gabinete de Boric. Jefe de gabinete, sí. Porque tú te preguntas, si es que aquí había una intención de cobrar a la Marcela Ríos su mal manejo en los indultos, ¿por qué renuncian Mesa López Jandía? Porque Mesa López Jandía, la verdad, las cosas es que efectivamente no renuncia por los indultos, renuncia por Valencia. Entonces tú tenías una división en el entorno inmediato presidencial, olvídate de los ministros, pero en el entorno inmediato presidencial, que tenía que ver con Valencia. Estos gallos todavía no tienen armado el cuadro interno del gabinete, por así decirlo, para llegar y hacer frente a lo que les viene por delante. ¿Ya? O sea, no tenemos gobierno. O sea, eso hace mucho rato. Yo he tratado de explicar cómo estos conflictos que tienen por objeto, en el fondo, entretener a la clase política para barajar y comprar tiempo, no logran comprar tiempo porque no tenemos gobierno. Eso es lo que quiero tratar de decir. Claro. Tú vas a empezar a ver efectivamente problemas día a día en donde este acomodo no te funciona. O sea, la ISAPRES demuestra que no te acomoda efectivamente. El tema, oye, los homicidios en Tarapacá han aumentado más de 7 veces. O sea, las cifras son... Y se mencionaron en el Senado. Mientras tanto, la inmigración sigue entrando por el norte, pero a chorro. Lo otro tiene un problema más migratorio. Tienes un desplome eventualmente urbano, eventualmente en varias ciudades del país. Tienes una disputa, fíjate, que al día siguiente con el objeto de cambiar de tema, tú tuviste a Boric anunciando eventualmente un tren suburbano a Viña del Mar, eventualmente, y se le convirtió en un problema político, ¿no? Le salió mal la discusión. Y da lo mismo que le haya salido mal, porque si es que al tren le faltaban 12 kilómetros más o 12 kilómetros menos. ¿Sabe por qué le sale mal? Le sale mal porque la verdad de las cosas es que está subfacturado. Es probable que no se haga y en estos 3 años nos van a enredar con estudios que en realidad no sirven. Además, ni siquiera ese anuncio actualmente deja archivado los 2 proyectos de Piñera y el de Bachelet. O sea, para serte sincero, efectivamente cualquiera podría decir hagámoslos todos. Entonces, lo que te quiero hablar de decir en general es un anuncio que tiene por objeto, en el fondo hoy día, llenar de humo. Y de llenar de humo actualmente con un debate falso. O sea, no tienes gobierno. Esa es la verdad. Sí, es verdad. Tomás, nos quedan pocos minutos y queremos estrujarte un poco más. Tomás, las próximas movidas del gobierno de aquí, pensemos que de aquí a diciembre, ¿cuándo topamos fondo? De aquí, de aquí al 2024. ¿Qué va a pasar? No, es muy simple. Este gobierno, para lo único que tiene el proceso constituyente es para evadir. Así que, por ende, eventualmente lo que vas a tener en este instante es de que aquí a marzo, o probablemente las primeras sesiones en marzo, vas a tener el Senado y la Cámara de Diputados eligiendo tanto a los expertos como también definiendo el comité de admisibilidad. Y tú vas a decir una cosa, vas a ver vas a tener unos alacranes en ambos, eventualmente, que en el fondo van a entrar en una disputa con los gallos que van a salir electos, porque esos gallos van a decir yo fui electo y tú no eres electo, y vas a tener una discusión sobre las legitimidades políticas de cada cual a la hora de discutir sus temas, y en la calle se te va a favorecer las puntas, y es imposible construir un acuerdo constituyente sobre ese nivel de dispersión. Estos gallos, yo lo he dicho hace años ya, la apuesta del acomodo de Piñera que se ha tratado de ensayar ahora es un acomodo de poder, es feudalizar el poder y apostar a su fragmentación.
y tratar de apostar al ser el segundo, el mal menor, por así decirlo, de ese juego. Bueno, ese juego no te va a funcionar. Y lo único que estoy diciendo es que te estás precipitando los deterioros políticos que se venían advirtiendo de antes de ese tipo de problemas. Porque los gallos siguen insistiendo en esa fórmula, ¿te fijas yo, no? En vez de llegar y decir, arreglemos el forro de tener unas viejas, perdón que sea tan despectivo, pero unas viejas frígidas que quieren jugar con la pedofilia en la Facultad de Filosofía, efectivamente, en la Universidad de Chile, actualmente. Una india pícara que habla de la plurinacionalidad en la USACH. La india pícara, me encantó eso. La india pícara. Y después la india pícara, pero el barrilito sale el traje y saca las... Claro, y después tiene a Mr. Copy-Paste, al Mr. Copy-Paste aquí, actualmente, al Mr. Copycat. Es un tema, Tomás, es un tema que ya hemos comentado un par de veces, que alguna vez ya no es la primera vez que te lo muestro, será la segunda o tercera vez que te lo muestro. ¿Alcanzáis a leer ahí qué es lo que dice? Wake the Dog, con Dustin Hoffman y tal. ¿Quién es? ¿Dónde está Piñera? ¿Está Piñera detrás de todo esto? O sea, estuvo en la comida de Ángel Valencia con Andrés Chadwick. Sí, ahí estuvo Piñera. Entonces. Ahí está, Piñera, ¿no? Estuvo en una fotografía en Qatar con Andrónico Luksic, eventualmente. Las imágenes de eso perjudican, olvídate Piñera, porque Piñera le importa un bleo llegar y justamente mostrarse en su peor momento, eventualmente, sino que perjudica absolutamente a Valencia y perjudica a Andrónico. Y los perjudica eventualmente porque los hace entrar en un juego que los va a terminar perjudicando a la larga. Wake the Dog, una película absolutamente extraordinaria de cómo se construye la política desde detrás de bambalina, donde mientras tanto todo el mundo ve un show del cual tú estás hablando, hay otros por detrás manejando todas estas marionetas y sacando ventaja, porque si tú ves que la fortuna de Piñera sigue creciendo, o sea... Sí, anda a ver el proyecto en la Plaza de Gaña y cómo están tratando de llegar a imponerlo. Es un proyecto del Grupo Mate, eventualmente. Sí, claro. Anda a ver las disputas que hay en este instante en el tema. Tú has visto muchos casos de secuestro eventualmente de camiones por la madera en el sur. Claro, no. claro. Y ahora están robando contenedores de cobre. Claro. Anda a ver efectivamente esas discusiones en este instante. El tema del tren a Viña comprometió también eventualmente una propuesta de los chinos, eventualmente, porque lo que se privilegió es una propuesta distinta a la que habían ofrecido un consorcio chino eventualmente en la zona. Y después tú tienes la discusión en el litio en el norte, eventualmente, que Chile eventualmente ha perdido competitividad absolutamente en el ámbito minero. Lo único que nos ayuda y nos compensa en este momento es el hecho de que el sur de Perú está reventado por el proceso, por el desplome político de Castillo. De Castillo, ¿no? Exacto. Entonces, y tú tienes esto también en Brasil y lo tienes en el resto de la región. Y va a seguir. Entonces tú tienes un descrédito político en donde el show no te va a servir. Eso es lo que quiero explicar. El show no te va a servir. Ese es el problema. Ya, pero a Río Revuelto, ganancia de pescado. O sea, alguien estará... Acaba de morir el último rey de Grecia, Constantino. Y Constantino realmente pierde el trono por un mal manejo político el año 67, ¿ya? Y lo pierde porque jugó en una disputa de poder con Papandreou, actualmente. Y la verdad de las cosas que le salió mal a esa, porque creyó Constantino que él podía llegar y por un lado llegar a imponerse a la clase política y dominar las Fuerzas Armadas. Y no se pudo imponer ni a las fuerzas políticas ni controlar las Fuerzas Armadas, porque finalmente juramentó una junta militar que finalmente él termina perdiendo el control de ella, peleándose con ella. Finalmente los militares dijeron, usted se va y nosotros nos quedamos actualmente y le abolieron su cargo. Si yo te quiero tratar de decir es que en buenas cuentas aquí a Río Revuelto ganancia pescadora, mentira, te vas a encontrar que a Río Revuelto se te van a acabar los peces nomás, por así decirlo. Mira, interesante. Ya Mauricio, ¿qué te queda por decirle a Tomás antes de que nos vayamos? No, a mí yo estoy sorprendido que está pasando todo esto en Chile en general, pero a mí me sorprende que la opinión pública está todos vueltos locos. No, sí, espérate, están todos vueltos locos haciendo memes de la Shakira con la última canción. Están cagados de susto y no van al centro. Yo ayer tuve que ir a hacer una conferencia actualmente cerca de la Plaza Baquedano. La gente no está yendo al centro. Te quiero llegar y decir, efectivamente, la ciudad está segregada. El nivel de miedo ha aumentado. Y si tú vas a otras ciudades del país, el problema efectivamente está gatillado absolutamente. No, claro, hay un debate público que está infantilizado,
Pero detrás si Hazlitt dice que no pasa nada, que está todo increíble. Pero detrás de eso tú tienes un país cagado susto y con rabias acumuladas que te las van expresando. Entonces te comparten memes como el que te mencioné hace un rato atrás, del sicario que va a la casa del guatón, sale el guatón, y todo esto no se ve en las caras, se ve el guatón descamisado en donde el otro le dispara los genitales y sale la sangre. ¿Te fijas? Y eso está ocurriendo diariamente. Entonces, mientras eso ocurre, en las casas te están hablando de la Shakira. Claro. Te están hablando eventualmente de lo que de alguna manera los hacen evadir. Pero te repito, no hay un cruce institucional con lo que ocurre con la calle. Hay un divorcio ahí. Y ese divorcio opera de un modo que la selva se vuelve más selva. Y se genera un resentimiento público muy fuerte. Entonces, esa dinámica hay que llegar y medirla, y se mide, porque hoy día tienes el 80% de... O sea, yo no creo que esta semana la CADEM viene buena para el gobierno. No me vengáis a mí a decir que hay un triunfo del gobierno en toda esta lecera. No para nada. Bueno, ahí está la CADEM. CADEM. Se ha profundizado. Ahí está. Desaprueba 70%. Claro. Bueno, lo que significa, ojo, lo que significa que estos números están comprometiendo tu voto de primera vuelta. Es decir, está afectando el apoyo a Prodignidad. Entonces, te vuelvo a la pregunta. Acaban de joder. Mira, todos los ministros, ¿quiénes son los que han perdido con la designación de Valencia? Marta Herrera, Marcela Ríos, ya antes había jodido la Ixia Siches, jodía la Analía Uriarte eventualmente. Han jodido puras mujeres. Eso es lo que quiero tratar de decir. O sea, el gobierno feminista... En este corto plazo, las personas que pueden llegar y decir este no es mi gobierno son las personas que estuvieron detrás de toda esa izquierda inorgánica que lo apoyó y que le dio ese 23-25% de apoyo en primera vuelta a Boric. Esos son los grupos que efectivamente están en contra. Son los que estaban a favor de la Irina Caramanos, que también la sacrificaron. Por eso. O sea, hoy día... Boric, tema feminista. Oye, pero mira, hoy día Boric, ¿quiénes son sus alfiles? Los alfiles de Boric son, ¿quiénes? Davor Harasic, Lucho Cordero, Ángel Valencia. ¿Tú me vas a decir que esos tres son grandes feministas? ¿O son figuras que eventualmente sean vistas eventualmente como la expresión de los derechos LGTBIQ+? La reproducción de los derechos reproductivos son un grupo anti-misógino que puedes imaginar y los van a pintar como tales. Bueno, oye. Qué buen diagnóstico, Tomás. Interesante. Muy bien, hemos llegado a término. Nos aclara la película. Yo te lo dije cuando me comuniqué contigo. Sabemos que tú tienes el panorama completo. Más o menos el mismo. No sirve para nada. Yo tengo que volver. Esto es una terapia que me hago, pero no sirve para nada. A mí me frustra esta weá. Porque la verdad, la cosa es que efectivamente encuentro que yo estoy describiendo un cuadro muy terrible. Pero es la realidad. Es terrible. Pero es la realidad. Tenemos que ser... No hay manera de cambiarla. ¿Cómo lo cambias? O sea, yo invoco a García Márquez y al realismo mágico, que venga una ola gigantesca que que llegue hasta la cúspide de la Concagua y de ahí barra todo hacia el mar y repoblamos de nuevo todo. Un amigo mío que está muy metido en el ámbito judicial, litiga y entiende mucho, Tomás, relájate. ¿Por qué? Porque lo Valencia no tiene destino. Se va a hacer cada vez más evidente el problema. Va a ser grosero. ¿Cuánto va a durar? ¿3 años? Claro. No, lo que pasa es que incluso están, perdón por lo largo, pero están proponiendo una reforma legal que obligue al 4º año eventualmente a volver a someterse a una moción de confianza al fiscal nacional. Pero yo creo que esta cosa no va a esperar a tanto. Vamos a tener 3 años donde todos estos casos van a ir saliendo y lo van a complicar. Esa es la verdad. Ok, un gran saludo a todos. Gracias, a todo coronel, un gran saludo a todos los que nos ven en Chile y los que nos ven en el extranjero. En el mundo. Tomás, y en el mundo, por supuesto. Tomás, estamos siempre en la próxima cita. No te vayas. Bueno, como los tres tenemos caras distintas, actualmente este es como una especie efectivamente de Latin lover ahí, Fred, efectivamente, en toda la moda, lo que la industria de la publicidad, y tenemos a Aliaga que es como, efectivamente, es como eso
esos como matadores eventualmente italianos, eventualmente que vienen a restaurar. Sí, vestido en negro y tal, sí, como no quería decirle mafiosi, pero sí, díselo. No, todo lo contrario, que impone orden. Yo digo que impone orden, pero que impone a balazo el orden, que lo impone a balazo. Como carabinieri, ¿ah? Claro, la guardia de finanzas. La guardia de finanzas. Nos vemos la próxima semana, no te vayas a tomar. Okay. No te vayas, nos quedamos tras bambalinas un minuto. Okay. Chao. Chao.